durante el funeral de mi madre. Una interrupción inesperada e indeseada llegó en la forma de la aparición de mi suegra, con una sonrisa que parecía completamente fuera de lugar para la solemne ocasión. Dejó claro cuáles eran sus intenciones, sugiriendo que incluso podría elegir una habitación para reclamar en la casa de mi familia. Esta casa debería ser de mi hijo, dijo, sin dudarlo, proponiendo que era lo más natural que la propiedad pasara a él después de la muerte de su esposa, aunque legalmente era mía. Continuó con sorprendente confianza, anunciando sus planes de mudarse, desestimando la idea de que la casa debería permanecer vacía por mucho tiempo. Me quedé allí, rodeada de recuerdos de mis padres, con el corazón pesado de dolor y la mente llena de confusión. Mi hogar, la casa de mis padres, construida con amor y cuidado por mi padre y llena de la calidez de mi madre, ahora era el objetivo de las insensibles reclamaciones de mi suegra. Parecía ajena al dolor que estaba experimentando, y su audacia contrastaba fuertemente con mi luto. Mientras procesaba sus palabras, no pude evitar reflexionar sobre los giros inesperados de mi vida. A los 40 años, casi había abandonado la idea del matrimonio, creyendo que no era para mí. Eso fue hasta que Kevin, mi esposo, llegó a mi vida, 3 años menor que yo. Nos conocimos a través de un amigo en común y rápidamente construimos una conexión que nos llevó al matrimonio. La amabilidad y el respeto de Kevin hacia mí fueron la base de nuestra relación, incluso cuando surgían conversaciones difíciles, como su sugerencia de que su madre viviera con nosotros debido a la salud deteriorada de su padre. Kevin siempre priorizaba mis sentimientos, respetaba mis deseos, lo que a veces me hacía sentir que no lo merecía. Nuestro matrimonio estuvo lleno de amor y alegría, pero también estaba marcado por la tristeza de las pérdidas pasadas. Mi padre, un hombre estricto pero respetado dueño de un pequeño negocio, falleció 4 años antes de nuestra boda, y a menudo deseaba que él hubiera estado allí para verme casarme. Luego, justo 3 años después de nuestro matrimonio, perdí a mi madre, una pérdida que me pesaba profundamente. Estos pensamientos, mezclados con el shock por el comportamiento de mi suegra, reforzaron mi determinación. Protegería la casa de mis padres, el legado de nuestra familia, de sus garras. A través de todo esto, Kevin fue mi apoyo inquebrantable, un pilar constante a mi lado durante el funeral. Su presencia era un consuelo que nunca podría expresar completamente, y estaba profundamente agradecida por su amor y fortaleza. Pero entonces, Abigail, mi suegra, llegó. Lo siento mucho por tu pérdida, dijo suavemente, y yo le agradecí, sintiendo un pequeño alivio. Aunque habíamos mantenido las cosas corteses entre nosotros antes, el funeral parecía sacar a relucir un lado diferente de ella. Cuando terminó el servicio, Abigail se acercó a mí con una inesperada alegría. Gracias por toda tu ayuda durante el funeral, todo salió bien gracias a ti, dijo, aparentemente sincera, pero su tono pronto cambió de una manera que me incomodó. Tus padres tenían una casa tan bonita, comentó, paseando más adentro de la casa, ignorando mi intento de restarle importancia al estado actual de la misma. Mamá, no es buen momento para mirar alrededor, todavía hay algo de desorden, le dije, intentando desviarla, pero ella no se detuvo. No te preocupes por eso, respondió, lo que importa es que esta casa debería ser para mi hijo, tal vez ahora elija una habitación. Me quedé atónita por su audacia. En realidad, yo soy la que hereda esta casa, la corregí, tratando de mantener la compostura. Ella dio una pequeña sonrisa. Tus padres no tuvieron otros hijos, ¿verdad? ¿No le pertenece a un esposo la propiedad de su esposa? Así que, técnicamente, esta casa debería ser de mi hijo, ¿no crees? Sus palabras fueron como una bofetada, y no pude evitar murmurar, ¿de verdad así funciona? Ella interpretó mal mi frustración. Vamos a llevarnos bien de ahora en adelante, dijo, con un tono demasiado liviano, demasiado ajeno. Me detuve, procesando sus palabras, sintiendo el peso de la situación. ¿Qué quieres decir con llevarnos bien? Pregunté, mi voz teñida de confusión. Ella respondió con sorprendente confianza. Quiero decir, tomaré esta habitación. Tú y Kevin se mudarán eventualmente, ¿no? Así que viviremos juntos. Busqué claridad, mi frustración creciendo. Exactamente, entonces ya está decidido. Una casa tan grande no debería tener habitaciones vacías cuando 2 personas pueden vivir allí. Finalmente, no tendré que cuidar de mi esposo sola, añadió, como si todo ya estuviera arreglado. Pero yo aún estaba de luto. Mi madre acababa de fallecer, y aquí estaba mi suegra, discutiendo de manera casual sobre los arreglos para vivir, como si fuera un día cualquiera. El momento no podría haber sido peor, y mi paciencia se estaba agotando rápidamente.
¿Por qué haces bromas en un momento como este?, le pregunté, alzando la voz con ira. Kevin escuchó y rápidamente intervino. Mamá, ¿qué estás diciendo? Este no es el momento para esto, dijo con firmeza. Abigail lo desestimó con un gesto de la mano. ¿Por qué haces tanto escándalo? Pero Kevin mantuvo su postura. Por favor, vete, dijo, su voz firme mientras se ponía de mi lado en un momento en que más lo necesitaba. La acompañó suavemente fuera de la casa. Lo siento, puede ser difícil, se disculpó cuando ella se fue. Está bien, gracias por manejarlo, respondí, sintiendo una profunda gratitud por su apoyo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a cuestionar si sus razones para defenderme estaban completamente alineadas con las mías. 8 días después del funeral, cuando el caos inicial comenzó a calmarse, Kevin volvió a mencionar el tema de la casa de mi familia. Su sugerencia me sorprendió. Este departamento se siente estrecho. ¿No deberíamos considerar mudarnos a la casa de mis padres?, propuso. Tienes razón, con más cosas, y tal vez hijos en el futuro, sería mejor que este pequeño espacio, respondí. Entonces deberíamos empezar a prepararnos, dijo. Luego hizo una pausa, claramente incierto. Pero hay algo que necesito discutir sobre la mudanza. ¿Qué es?, pregunté, notando la vacilación en su voz. Él dudó antes de continuar, considerando la casa grande y las habitaciones vacías. Pensé que tal vez mis padres podrían mudarse con nosotros. Espera, ¿te refieres a vivir juntos? Estaba atónita. Aunque Kevin suele ser amable y considerado, comencé a notar un sutil cambio en su comportamiento. Siempre había creído que valoraba mis opiniones por encima de todo, pero últimamente, sentía que simplemente se dejaba llevar por las cosas. ¿Era demasiado influenciable? Su sugerencia repetida de vivir con mi suegra, pese a mis objeciones, me preocupaba. Estaba quedando claro que él estaba priorizando sus deseos sobre los míos. Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo, no vamos a vivir juntos, dije con firmeza. Pero mamá no lo va a dejar ir, respondió. Te enfrentaste a ella en el funeral, me defendiste y dijiste que no querías vivir juntos, le recordé. Bueno, sí, estaba molesto por su comportamiento, pero eso no significa que esté completamente en contra. Simplemente no pensé que fuera el momento adecuado para tomar una decisión, explicó. Podía sentir la frustración acumulándose, aunque Kevin repetía mis palabras y parecía estar de acuerdo conmigo en ese momento. Aún se dejaba influenciar demasiado por su madre. Estaba claro que, a pesar de abogar por discusiones abiertas, no tomaba decisiones firmes. Parecía creer que podía permanecer neutral, pero eso solo hacía la situación más complicada. Era frustrante, por decirlo menos. Me negaba a vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral y sugirió reclamar una habitación para ella. Eso no era negociable. Ya lo había dejado claro antes, y no iba a dar marcha atrás. Dile eso a tu mamá, le dije con firmeza. ¿Por qué te molesta tanto?, me preguntó, confundido. Está bien, se lo diré yo misma, respondí, preparándome mentalmente para la confrontación inevitable. La posibilidad de vivir con mi suegro se había convertido en una verdadera preocupación, pero estaba decidida a establecer límites. El comportamiento desagradable de mi suegra en el funeral de mi madre dejó claro algo: vivir juntos en la casa familiar que mi padre construyó, donde mi madre pasó su vida, estaba fuera de cuestión. Y ahora, al ver la indecisión de Kevin, sabía con certeza que la convivencia no era una opción que pudiera considerar. Mientras expresaba mi oposición, mi suegra me confrontó directamente, cuestionando mi postura. Dado el espacio amplio de nuestra casa, argumentó que, como esposa de Kevin, ahora sus padres también eran mi responsabilidad. Ya había dejado clara mi posición, explicando: lo siento, pero ya manejar los problemas de movilidad de tu hijo es demasiado para mí. No puedo tomar más responsabilidades. Entonces, ¿nos vas a abandonar?, replicó, con palabras despectivas, como si no hubiera escuchado nada de lo que dije. Lo siento, pero después de tu respuesta despectiva, no te pediré nada más, replicó con dureza. Podía simpatizar con la situación de salud de mi suegro, pero sabiendo el comportamiento pasado de mi suegra, temía que si todos viviéramos bajo un mismo techo, la responsabilidad del cuidado recayera inevitablemente sobre mí. Si esto llegara a considerarse alguna vez, requeriría un cambio drástico en la actitud de mi esposo y mi suegra. Días después de sus acusaciones, comencé a notar cambios extraños en la sala de estar. Kevin movía los muebles, despejando espacio. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a almacenar cajas aquí?, le pregunté, confundida. No,
Estoy haciendo espacio para 2 camas, respondió, y sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera. ¿Van a venir tus padres a quedarse?, pregunté, mi inquietud creciendo. No, se mudan, a partir de hoy, admitió, revelando la dura realidad, a pesar de mis explícitas objeciones. ¿Por qué?, pregunté, ahora genuinamente molesta. Su contrato se acabó, así que acordamos que se mudaran aquí en lugar de renovar. Estará apretado con los 4, pero nos mudaremos pronto, ¿verdad? Solo aguanta un poco, dijo, como si no fuera gran cosa. Pero no era solo una molestia menor, era algo que ya había rechazado. ¿Por qué la convivencia es siquiera una opción? Ya lo he dicho antes. No quiero vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral y sugirió apoderarse de una habitación. Le recordé, con voz firme. Hablaré con mamá, de ahora en adelante, vamos a vivir juntos, así que por favor trata de llevarte bien, insistió. ¿Por qué siempre te pones del lado de tu mamá?, le cuestioné, con frustración acumulándose. No se trata de favorecerla, respondió, tratando de calmar las aguas. Vamos a intentar que funcione, pero sus palabras sonaban vacías, dejándome enfrentar la realidad de un espacio personal que se encoge y una dinámica familiar que se expande, y sobre la que no tenía poder de decisión. Aunque siempre he visto a mi esposo como un compañero amable y cariñoso, no puedo ignorar el cambio notorio en su comportamiento cuando está con su madre. Eso crea una situación de convivencia cada vez más difícil. Ahora, en contra de mis deseos, nos están empujando a convivir con mis suegros. Este apartamento ya es demasiado pequeño para los 4, pero aparentemente, tendremos que arreglárnoslo hasta que podamos mudarnos. Lo dije con una mezcla de resignación y frustración. Desde que mi suegra se mudó, la tensión ha sido palpable, y sus quejas sobre la habitación solo avivan el fuego. Me disculpo por la adición repentina, ofrecí, tratando de suavizar la situación. Intentaremos no ser una carga. Si tus problemas de movilidad causan algún inconveniente, por favor avísanos, añadí, dirigiéndome a mi suegro, Raymond, quien tiene algunos problemas de movilidad. Sorprendentemente, él está manejando las cosas mejor de lo que esperaba, aunque experimenta algo de incomodidad, se las arregla bastante bien, lo que me hace preguntarme si mi suegra realmente luchaba por cuidarlo antes de la mudanza. Él es cortés y prefiere hacer las cosas por sí mismo, a diferencia de ella, que es mucho más exigente. Un día, Raymond se acercó a mí con un toque de preocupación. ¿Hay una farmacia cerca? Olvidé mi parche médico y necesito comprar uno, me preguntó. Me detuve un momento, luego sugerí, espera, querido, con tus problemas de movilidad, probablemente sea más seguro quedarte aquí. Si te caes afuera, podría causar problemas para Kevin y los demás. ¿Por qué no les pides a ellos que te traigan el parche? Pero yo normalmente lo compro yo mismo, respondió, claramente incómodo con depender de otros. Está bien, entiendo. Aún así, ¿podrías ir a buscarlo por mí?, me pidió de nuevo, con voz cortés. Claro, acepté, aunque conseguir un parche médico podría parecer una tarea pequeña. Sentí que era un síntoma de un problema mucho mayor. Mi suegra toma decisiones sin consultarme, y aunque mi suegro es cortés, tiende a seguir su ejemplo, al igual que mi esposo. Es una dinámica que temo que signifique que más responsabilidades inevitablemente recaerán sobre mí con el tiempo. La pregunta me pesaba, ¿realmente puedo permitir que estas personas se muden a la casa que mi familia tanto quiso y cambien su atmósfera y legado? No es una decisión que tome a la ligera. Si se mudan permanentemente, podría cambiar la esencia de la casa que tanto valoro, mientras mis suegros se instalan en nuestro espacio y miran la casa de mis padres para su próximo movimiento. Siento que debo tomar medidas para proteger lo que mi familia luchó tanto por construir. Una mañana, mi suegra, claramente de buen ánimo por la idea de mudarse a la casa espaciosa, preguntó casualmente, «Oye, ¿podemos pedir prestada la llave de la casa de tus padres?». Su solicitud consolidó mi determinación. No puedo dejar que se apoderen de esa casa. No se trata solo de la estructura física, sino de los recuerdos y los valores que representa. Más tarde, ella se acercó de nuevo con un plan. Queremos ver nuestras habitaciones. Tengo algunos mandados que hacer, y le daré la llave a Kevin. Kevin, ¿puedes dejarnos antes de ir a casa? Necesitamos revisar el cuarto de almacenamiento donde dejamos nuestras cosas. Necesitamos medir los muebles, añadió. Claro, tomaré la llave, respondí, manteniendo un tono neutral, aunque su tono casual no hizo nada para aliviar mi incomodidad. Durante una semana, las cosas parecieron relativamente calmadas, sin conflictos evidentes, pero entre bastidores, me estaba preparando para dar el siguiente paso.
Una vez que mi esposo y los suegros terminaron con sus preparativos, reuní el valor para anunciar: bien, todo está listo para la mudanza. La vida en esa casa comenzará pronto. Pero luego añadí: tengo algo que discutir. ¿Qué es? Dilo de una vez, preguntó mi esposo, claramente curioso. ¿Es sobre los planes para celebrar nuestra mudanza?, se preguntó mi suegra, esperando claramente algo trivial. No, no nos mudamos allí, dije, observando cómo sus rostros pasaban de la curiosidad a la confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, con la voz alzándose, incrédula. Le entregué un documento. Esta es mi solicitud para renunciar a mi herencia, dije con firmeza. ¿Renunciar a tu herencia? Es una broma, ¿verdad?, exclamó mi esposo, visiblemente sorprendido. No es ninguna broma. Mira, está oficialmente aprobada por el tribunal. Insistí, esa casa significa mucho para mí, y no soportaría verlos viviendo allí, así que he decidido dejarla ir, manteniéndola como un recuerdo preciado en mi corazón, expliqué. ¿Qué locura te poseyó? Podrías haberla vendido por dinero. ¿Por qué abandonarla?, regañó mi suegra. Incluso si la vendiera, solo dependerían del dinero. Pensé que sería más claro si no tuviera nada, razoné. Nos mudamos de nuestra casa vieja para esto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos lo vas a compensar?, respondió ella, su voz aguda y acusatoria. Siempre me opuse a vivir juntos. Me lo impusieron sin discutirlo adecuadamente, así que tuve que tomar una postura, dije, sin titubear. Ambos, mi esposo y mi suegra, se quedaron paralizados, sus rostros descoloridos, sin palabras. Mi suegro observaba la escena, desconcertado pero en silencio. Yo estaba resuelta, sin dar marcha atrás. Kevin, insistí, he estado considerando el divorcio. ¿Qué opinas? ¿Divorcio? Mi esposo tartamudeó al pronunciar la palabra, claramente sorprendido. Kevin, deberías divorciarte de esta esposa absurda de inmediato, intervino mi suegra, aprovechando la oportunidad. Su llamado inmediato al divorcio fue impactante, pero no inesperado. Lo que necesitaba saber era si mi esposo podría tomar su propia decisión en este momento crítico. ¿Me apoyaría o seguiría dejando que la influencia de su madre dictara sus elecciones? Esta era la prueba final de nuestro matrimonio. Si se ponía de su lado, significaría que nuestro futuro juntos sería aún más incierto. La mención del divorcio me había desbordado emocionalmente, pero mientras esperaba su respuesta, mi resolución de proceder con el divorcio se fortaleció aún más. Está bien, el divorcio es la única opción, declaró mi suegra, su voz cortando la tensión. Kevin, es inevitable, tu madre está decidida. Mi suegro, sintiendo la tensión, intervino para mediar, aunque sus palabras empujaron sutilmente a mi esposo hacia el acuerdo. Parece que tú también quieres el divorcio, y tal vez sea lo mejor. Mi esposo, atrapado entre su propia confusión y la influencia de su madre, finalmente habló, su voz llevando una mezcla de resignación y el deseo de alinearse con lo que pensaba que yo quería. Su tendencia a hacer un sí a todo lo que decía su madre era inconfundible, incluso en este momento crucial. Está bien, dije, con tono firme, procedamos con el divorcio, me mudaré con solo lo esencial. Esa noche, me quedé en un hotel económico, reflexionando sobre la montaña rusa de eventos. A la mañana siguiente, con los asuntos presionando, tomé medio día libre en el trabajo para ir al juzgado y continuar con mis planes. Unos días después, mi suegra se comunicó, su tono impregnado de acusación. ¿Qué es esto de que la casa sea tuya?, exigió. Alcé una ceja, intrigada por su repentino interés. ¿Por qué ese interés repentino? ¿Lo descubriste durante la división de la herencia? Esa casa es mía por derecho. Tú falsificaste documentos y nos mentiste, respondió ella airada. ¿Por qué habría de falsificar documentos judiciales?, respondí, manteniendo la calma. Esos son legítimos. Entonces, ¿por qué la casa va para ti cuando se suponía que ibas a renunciar a la herencia?, insistió. Suspiré, preparada para su interrogatorio. Después de la solicitud inicial, retiré mi solicitud de renuncia. Renunciar a una herencia no es un proceso simple. Una vez que se presenta, hay un periodo de espera de aproximadamente un mes antes de que se finalice. Durante ese tiempo, puede retirarse. Los documentos que te mostré eran de la fase de solicitud, no de la fase de aceptación. Quería ver cómo reaccionarían tú y Kevin. Pensé que él podría oponerse al divorcio, pero claramente, su mentalidad no cambió. Ella absorbió esto, tratando de entender mis palabras. Entonces la casa es tuya ahora, como se adquirió antes del divorcio. Está sujeta a la división de bienes, ¿verdad?, preguntó,
intentando hacer un reclamo. Estaba lista para esto. Si la casa hubiera sido adquirida en conjunto, entonces sí, se dividiría, pero es heredada, lo que significa que está exenta de la división. Ya consulté con un abogado sobre esto. Hice una pausa, asegurándome de que mi postura estuviera clara. Bienes específicos como este no están sujetos a división en un divorcio. ¿Consultaste a un abogado cuando descubriste que la casa sería mía?, preguntó, buscando cualquier debilidad, como si esperara encontrar una laguna legal. Si Kevin hubiera contribuido de alguna manera a la casa, como pagando la hipoteca o cubriendo los costos de renovación, esos podrían ser factores, continuó, aferrándose a cualquier posibilidad. Pero me mantuve firme, sin ceder en las protecciones legales que rodean mi herencia. Pero supongo que eso no ocurrió, respondí, abordando sus preocupaciones sobre la posible participación de Kevin en la propiedad. Nos hemos casado por tan poco tiempo que realmente no hay mucho que dividir, tal vez solo el coche, pero sigue siendo un préstamo, añadí, enfatizando lo poco que nuestra breve unión afectaría la división de bienes. Solo estás reclamando egoístamente la herencia, ¿verdad, desalmada?, acusó ella con dureza.